La historia de Ramón Gustavo Castillo Gaete, conocido entre sus seguidores como Antares de la Luz, es una de esas narraciones que parecen surgir de lo más profundo de una novela gótica o un cuento de terror antiguo. Su vida y su obra, teñidas de un misticismo oscuro y de decisiones que hielan la sangre, siguen resonando en la memoria de quienes se atreven a recordar. De barba frondosa y mirada penetrante, Antares no solo comandaba la atención por su apariencia física. Era su voz, grave y magnética, la que tenía la capacidad de hipnotizar a cualquiera que la escuchara. Antares de la Luz no era solo un nombre. Era una identidad que resonaba con un eco ancestral, como si proviniera de un tiempo más antiguo que el mundo mismo. Bajo esa fachada, Ramón Castillo Gaete se proclamaba no solo un líder, sino la reencarnación de Dios. Y en su mirada ardía una certeza que helaba el alma. Aquellos que se acercaban a él, jóvenes y adultos con historias de vidas quebradas y corazones desilusionados, encontraban algo que jamás habían experimentado antes. Un propósito. La secta que lideraba, oculta entre los verdes y húmedos parajes de Colliguay en la región de Valparaíso, era más que una comunidad. Era un santuario donde las leyes de la realidad parecían desvanecerse. Los rituales eran comunes, pero cada encuentro traía consigo una carga creciente de misticismo. Antares exigía obediencia, pero lo que recibía era adoración. Todo comenzó años antes, cuando Ramón, un joven inquieto de Santiago, tomó contacto con el mundo de la música andina. En esa época, aún no era Antares, sino un músico con habilidad para tocar instrumentos ancestrales como la zampoña y la quena, miembro de la banda Amarú. Se dice que fue en un viaje a China, bajo la sombra de templos antiguos y ante los misterios de tradiciones milenarias, donde la mente de Ramón empezó a abrirse a lo que él mismo describiría más tarde como visiones divinas. Volvió a Chile transformado, con una mirada perdida en horizontes que solo él podía ver. A partir de 2009, Ramón, ahora Antares, comenzó a reclutar seguidores entre los círculos de meditación. Su presencia era magnética, y sus palabras, impregnadas de promesas de trascendencia espiritual, atrajeron a aquellos que buscaban algo más allá de la monotonía de la vida cotidiana. Entre ellos estaba Pablo Undurraga, un joven con cicatrices emocionales de una infancia marcada por el dolor y el rechazo. Para él, Antares no solo era un guía, sino la luz que prometía borrar las sombras de su pasado. Los primeros días en la secta eran casi idílicos. Los seguidores, unidos por una fe compartida, participaban en talleres y seminarios que Antares presentaba como caminos hacia el descubrimiento del ser interno. Antares se vestía de blanco, un símbolo de pureza divina, y ordenaba que nadie lo tocara o mirara directamente a los ojos. Su figura se convirtió en un enigma, un misterio que aumentaba su poder y su influencia. Pero la ilusión de paz pronto comenzó a desmoronarse. Las reglas iniciales de la secta se convirtieron en restricciones cada vez más severas. Antares no solo dictaba qué podían comer o cuántas horas debían dormir, sino que también controlaba cada aspecto de sus vidas, incluso cuando podían tener relaciones sexuales. El aislamiento físico y emocional de sus familias y amigos se volvió obligatorio. Bajo el control de Antares, la secta se transformó en un mundo cerrado, donde el único camino era el que él trazaba con mano firme. A medida que el tiempo avanzaba y la fecha del supuesto fin del mundo, el 21 de diciembre de 2012, se acercaba, los rituales se intensificaron. Las ceremonias incluían el uso de ayahuasca, una planta alucinógena venerada por pueblos indígenas como un medio para entrar en contacto con entidades de otros planos. Antares la consumía con frecuencia, como si fuera agua, y afirmaba que le permitía comunicarse con seres superiores. Pero en realidad, esta práctica lo arrastró a un estado de paranoia y psicosis cada vez más profundo. Su comportamiento, que al principio era carismático y visionario, se volvió errático y violento. El punto de no retorno llegó cuando Natalia Guerra, una de las más fieles seguidoras, quedó embarazada. Antares, en su estado de delirio, interpretó el embarazo como una señal oscura. El bebé era el anticristo, una semilla de maldad que pondría en peligro la misión de la secta. Natalia fue obligada a recluirse en una cabaña remota, lejos de cualquier distracción que pudiera interferir con las visiones de Antares. El niño, al que llamaron Jesús, nació en noviembre de 2012, pero su llegada al mundo fue vista como una amenaza, no una bendición. El momento más oscuro de esta historia llegó 2 días después del nacimiento. En una noche de viento frío, con las estrellas como testigos mudos, Antares ordenó que cavaran un hoyo en la ladera de un cerro.
El aire estaba impregnado de un silencio cargado de presagios, roto solo por el crujir de la tierra y los susurros de los discípulos. El niño fue llevado al lugar y, envuelto en una sábana, se convirtió en el sacrificio que, según Antares, garantizaría la salvación de todos. El fuego consumió el pequeño cuerpo, y un grito ahogado quedó atrapado entre los árboles. Algunos miembros, paralizados por el miedo y la lealtad ciega, oyeron el llanto, pero no movieron un músculo. Las llamas ascendieron al cielo, y la secta, lejos de disolverse por el horror, se unió más bajo el yugo de su líder. Sin embargo, el reloj no se detuvo. El 21 de diciembre de 2012 llegó y pasó, y el apocalipsis nunca ocurrió. Las primeras grietas en la fe comenzaron a aparecer, y algunos miembros, entre ellos Pablo Undurraga, sintieron la necesidad de escapar. La fuga de Undurraga, quien también era el sostén económico del grupo, dejó a la secta en un estado de pánico. El control absoluto de Antares comenzó a desmoronarse. En enero de 2013, la policía chilena recibió una denuncia anónima que desencadenó una investigación. Las noticias sobre el macabro sacrificio se esparcieron como un incendio en los medios, y el país entero se sumió en el asombro y la indignación. Miembros de la secta fueron arrestados y llevados a prisión preventiva, mientras Antares, con un paso de sombra, escapaba hacia Perú. Pero la red de la ley se cerraba a su alrededor. Desesperado y acorralado, fue encontrado sin vida en Cusco el 1 de mayo de 2013, colgado en una casa abandonada. La causa oficial fue el suicidio, pero algunos aún susurran que su muerte fue el resultado de fuerzas que no se pueden explicar. Una década después, el caso de Antares de la Luz y su secta sigue resonando en Chile y más allá. La pregunta persiste. ¿Cómo un hombre logró convencer a otros de que su voz era la voz de lo divino y los llevó a cometer actos que desafiaron los límites de la moral y la cordura? La respuesta, quizás, yace en lo más profundo de las almas humanas, en esa eterna búsqueda de significado que, en ocasiones, se topa con la oscuridad más profunda.